respetar el orden, ¿no? Por si tienen de repente alguna duda, alguna consulta. Creo que ya se está transmitiendo. Sí, creo que sí. Listo. Muy bien, gracias. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a la cuarta sesión, la cual vamos a hablar 3 temas muy importantes. El primero es anemia y con ese vamos a iniciar. ¿Sí? Para empezar, lo que vendría a ser anemia es una baja concentración de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es muy importante ya que tiene que ver con un proceso respiratorio. Entonces, todo ser vivo respira. Por ende, la hemoglobina es de vital importancia y no tenemos que ser ajenos a este tipo de indicador. Ahora, vamos a empezar hablando sobre las causas y consecuencias que nos pueden causar la anemia, cómo podemos nosotros combatirlos debido a un alimento rico en hierro y también las combinaciones que se pueden brindar para poder aprovechar este porcentaje de hierro. Ya. Vamos a empezar con las causas de la anemia, ¿sí? Lo primero, y si bien hay que destacar, es que hay un sinfín de causas en la cual una persona puede tener anemia, destacando la principal, que hay un bajo consumo de alimentos ricos en hierro, ¿sí? Nosotros, ¿cómo consumimos esos alimentos ricos en hierros? Comiendo, mediante el proceso digestivo, ¿no? Entonces, muchas veces no identificamos qué alimentos son ricos en hierro, ya que hay diferentes tipos de mitos, diferentes tipos de creencias, etc. Entonces, hoy día también vamos a ver qué alimentos ricos en hierros ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, a ver si por el chat de repente o alguien se anima a mencionarme al menos un alimento rico en hierro que ustedes consideren que sea. ¿Cualquiera? Buenas tardes, mi Hola, señora Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, dígame. Las lentejas. Las lentejas. Listo, vamos a tenerlo ahí, lentejas, porque más adelante vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿sí? A ver, muy bien. Gracias, señora Marlene, por su aporte. La señora Irma también se ha desactivado su audio. Sí. Se ha vuelto a mutear. Señora Irma. Ah, no, sí, señora Irma, dígame. ¿Usted qué alimento rico en hierro usted cree que hay? ¿Te muteó por otra vez? A ver, acá. A ver, Rosa. Rosa. Señorita, Sí. buenas tardes. La Buenas espinaca. tardes. La espinaca, ya, vamos a ir dejándolo, lentejas, espinaca. En el chat vi que hay, a ver, disculpen un ratito, voy a cerrar acá. Ya, en el chat vi de que había vaso, alguien mencionó vaso y también lentejas. Muy bien, entonces ya tenemos ahí vaso, lenteja, espinaca y sangrecita. Ok, nos vamos a ir con esos alimentos más adelante a ver si es que son o no son ricos en hierro. Pero eso vendría a ser la principal causa, ¿sí? Que nosotros no solemos consumir alimentos ricos en hierro, ya sea por el acceso a estos alimentos o ya sea porque no sabemos que esos alimentos son ricos en hierro o no. ¿Está bien? Luego tenemos la parte de parasitosis, también más que nada niños o también adolescentes que tienen parásitos, pues estos suelen de cierta forma absorber el hierro y no logramos nosotros lograr absorber el hierro como tal. Entonces, una persona que tenga parásitos, es importante que vaya a la posta a desparasitarse. Y no solamente ella, sino toda la familia. Todos, niños, en especial los niños, porque los niños son los que más interactúan. Están de por acá, por allá andando y tocan acá, y luego se le llevan toda la boca, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. Luego también tenemos una mala combinación de alimentos, ¿no? Está la parte de que de repente no sabemos si un alimento sea rico o no en hierro, pero también tenemos la otra parte que indica de que de repente este alimento sí es rico en hierro, pero lo estoy juntando con otro alimento que inhibe el hierro o que no me deja aprovecharlo al 100% o al 80% del hierro, ¿no? Entonces tenemos estas malas combinaciones de alimentos. Inclusive se habla sobre lo que hay amigos y enemigos del hierro, ¿no? Aliados o de repente los que no ayudan a aprovechar totalmente el hierro. Entonces vamos a ir viendo eso también. También tenemos un tipo de anemia que es por un bajo consumo de la vitamina B12, ¿no? Huevo, pescado, de repente no estamos consumiendo mucho, hígado, frutos secos, etc.
¿sí? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. Tengan en cuenta que si de repente ven ustedes que la hemoglobina está baja, de repente ya sea sus niños o ya sea alguien de la comunidad ve que la hemoglobina está bajo, siempre preguntar qué tipo de anemia es, ¿no? Porque puede ser una anemia por falta de hierro, pero puede ser también una anemia por falta de B12. Y si la persona es por falta de B12, pero de cierta forma nosotros le estamos dando un montón de alimentos ricos en hierro, pues no va a variar esa anemia. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. También cuando hay presencia de hemorragias, sí hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene un gran sangrado, también puede presentar anemia, una baja cantidad de hemoglobina, ¿no? Las mujeres que de repente menstruan largos periodos, ¿sí? O cualquier tipo de accidente, etcétera, también hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Y por último, tenemos algunas interacciones con algunos medicamentos, ¿ya? Eso no se ve mucho, pero siempre tener en cuenta, y más que nada, acá voy a de repente jalar un pequeño hilo. Tengan cuidado cuando ustedes consuman un medicamento. El medicamento normalmente tiene que ser prescrito por alguien que sepa qué medicamento están consumiendo, porque muchos de esos tienen algunos efectos adversos y otros pueden interactuar con algunos alimentos. Entonces, siempre que van a consumir un medicamento tiene que ser prescrito, no se estén automedicando. En esta parte del COVID, muchas personas se han automedicado demasiado, ni siquiera han consultado. Entonces, siempre tener en cuenta, es malo que una persona se automedique, tenemos que tener en cuenta qué medicamento estamos tomando, para qué estamos tomando, funciona o no funciona. Los medicamentos, ¿dónde se están absorbiendo? ¿Me están ayudando o no me están ayudando? Es importante tener en cuenta eso. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias que te puede brindar presentar anemia. Ya. Primero, y una de las principales, en especial en una etapa muy sensible, que es cuando uno es menor de 3 años, 2 años, ¿sí? Es que haya un bajo desarrollo cerebral. Pero esto quiero jalarlo un poco más. ¿Ustedes desde qué momento creen que una persona se debe preocupar por la salud? ¿Desde cuando uno es bebito, 0 meses, 1 mes, 6 meses, 1 año? ¿En qué momento creen ustedes que se debe preocupar en el bebé? A ver, ¿alguien que pueda comentar de repente? ¿En qué momento yo tengo que tener cuidado con el bebé? A ver, veo comentarios. Desde que esté en el vientre. Clotilde, levantaste la mano. Dime, por favor. Mejor sería desde bebé, ¿no? Porque si va a ser de unas edades así, mejor es levantar de bebito mismo, empezar a alimentar, dar su chicha a la hora, si tiene que, depende del doctor que le diga, ¿no? Que le falte y así, entonces a mí me parece que es de bebé, de recién nacido. De recién nacido. Muy bien, Clotilde. Gracias por tu comentario. A ver, vamos con Nelly Ampuero. Nelly. Nelly creo que no tiene su micrófono, pero allá. A ver, acá en el chat veo que es desde el vientre, desde que uno es bebé, desde el vientre, claro. Lo ideal es que nosotros nos preocupemos del bebé desde el vientre, incluso desde antes, por lo tanto que hay algo que es planificación familiar, ¿no? Entonces, también saber en qué momento decidimos uno tener un bebé. Desde antes de tener un bebé es bueno darse una preparación, que el cuerpo se prepare para poder concebir, porque tener un bebé no es nada sencillo, pasas un montón de procesos, sin mencionar que estás desarrollando un pequeño ser en tu vientre, entonces tienes que tener mucha preparación, ¿sí? También saber guiarte, la alimentación es básica en esta parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya de por sí, muchas veces en la parte de la gestación, muchas mamitas tienen anemia, suelen tener anemia, no todas, algunas suelen tener anemia, entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Y ya de por sí, si está teniendo, vemos que hay una baja concentración de hemoglobina,
pues no va a tener un desarrollo adecuado. Y el principal donde se va a afectar, porque un pequeño cuando se desarrolla, lo principal que se está afectando es la parte cerebral, ¿sí? Entonces no va a haber un desarrollo como tal. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. La otra parte es que también afecta al sistema inmune. Tenemos que tener en consideración que si es que nosotros estamos teniendo una baja concentración de hemoglobina, nuestro cuerpo no va a funcionar como debería funcionar. Entonces nos hace propenso ¿a qué? A estar enfermándonos, a que una enfermedad que de repente sea ligera nos dé con síntomas más fuertes, ¿sí? Entonces es importante, en especial en pequeños, tener en consideración si es que tienen o no anemia, ver su hemoglobina de vez en cuando, cada 6 meses, 3 meses pueden hacerse su chequeo. Y también tenemos que afecta su desarrollo antropométrico del niño, ¿no? ¿Por qué? No siempre, pero sí hay una gran relación, pues que muchas veces los niños que presentan anemia tienen unos síntomas marcados, por ejemplo, que están desanimados, no tienen apetito, no tienen ganas, se suelen enfermar más rápido, y eso hace de que su desarrollo antropométrico, me refiero talla, peso también, sea afectado, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, veo de que mi pequeño pues no tiene ganas de comer, está apático, está demasiado cansado, etc., lo más probable es que pueda ser que tenga anemia. ¿Cuándo ha sido su último chequeo que lo he llevado a hacer? Tengo que ver eso. ¿Cuándo fue la última vez que yo lo llevé a que vea su hemoglobina? Y todo eso darme cuenta si es que tiene o no. ¿Sí? Entonces ya hemos visto las causas y las consecuencias. ¿Por qué las causas? Porque de las causas nosotros vamos a evitar que se generen consecuencias. Entonces, como ya habíamos visto, la primera causa que era que no hay un gran consumo de alimentos ricos en hierro, vamos a ver acá. Para eso hay dos cosas muy importantes. ¿Cómo yo sé que un alimento es rico en hierro? Dos factores muy importantes. Me refiero a los alimentos que son ricos así, top en hierro. Deben ser de origen animal, ¿ya? De preferencia, origen animal, ¿sí? Y tienen que ser rojos oscuros, ¿está bien? Entonces, una vez que yo identifique eso, puedo saber que sean alimentos ricos en hierro. Por ejemplo, me mencionaron sangrecita, ¿verdad? ¿La sangrecita de qué origen es? ¿Origen vegetal? Origen animal. La sangrecita es de origen animal y es rojo oscuro cuando la sancochamos bien sancochada. Entonces, sí es un alimento rico en hierro. La lenteja está en la siguiente diapositiva. No es un alimento top rico en hierro, pero sí tiene buen porcentaje de hierro. Un hierro un poco más sensible que el de la sangrecita, pero sí está ahí. Vamos a analizarlo más adelante, al igual que la espinaca. A ver, siguiendo ese criterio, quiero que ustedes me digan, ¿la carne de pollo será rica en hierro? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Eleonor, dime, ¿la carne de pollo será rica en hierro? Eleonor, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está, sí, Eleonor. ¿Aló? Señorita, creo yo en hierro, ¿no? Ya, muy bien, señora Eleonor, exacto. La carne de pollo no es rica en hierro. ¿De qué color es la carne de pollo? Amarilla, Amarilla, casi blanquito, ¿no? casi blanquito. Sí, Exacto. Entonces, por ejemplo, si vemos acá atrás, no es de origen animal la carne de pollo, sí, porque es un animal, sí, pero no es rojo oscuro. Entonces, no no es. es rico de hierro. Pero el higadito del pollo sí es rico en hierro. El higadito, las vísceras. ¿Sí? Creo que está hablando la señora Leonor, pero no la escucho. Sí, señorita, sí, el hígado sí es rico en hierro. Muy bien, señora Leonor. Exacto, ¿sí? Muchas gracias, señora Leonor, por su intervención. Perfecto. Ahora, por ejemplo, acá Ángela Flores menciona que la carne de res que viene del vaso y la sangrecita. Exacto, esos son de origen animal y rojo oscuro. Por eso que también mencionan que el pescado es rico en hierro, sí, en especial la parte negrita, de preferencia la parte negrita. ¿Está bien?
Nelly, ¿deseas Señorita, comentar algo? Sí, dime Nelly. también es bueno los pescados, ¿no? De carne oscura, por ejemplo, el furel, pescados que, y también aparte de hígado, también, o sea, las sangrecitas también, hacerle su Exacto. encebolladitos. Esos son los que tienen más omegas, ¿no? Más hierro, señorita, Hierro, más hierro. hierro, ajá, Ajá, hierro. Y también menestras, ¿no? Darle a las criaturas las lentejas y balancear ajá, los alimentos, balancear. Un día menestra, otro día, por ejemplo, puede ser quinoa, el trigo, esos son los más nutritivos, ¿no? Yo he tenido antes así, cuando todavía la señora Aleja, que más descanse, ella nos daba charlas nutricionales, ¿no? Que tenemos que saber balancear los alimentos para dar a nuestros hijos. Así como, por ejemplo, un día menestra, otro día puede ser, por ejemplo, pescado con bastante ensalada, otro día puede ser cereal, por ejemplo, quinoa, trigo, y así, intercalar, porque a veces los niños también, si le vamos a dar los mismos alimentos, se cansan, ¿no? Entonces tenemos que variar, aparte de eso, para que puedan alimentarse bien, ¿no? Frutas, aparte de eso, que frutas, los plátanos, por ejemplo, plátanos. Y también en caso de verdura, por ejemplo, zanahoria, la alfalfa, todas esas cosas son nutricionales también para los niños, ¿no? Las naranjas, claro. beterraga, también aumentan la hemoglobina, por ejemplo, la beterraga. Ah, Ah, ya. A ingerir. ver, acá sí voy a hacer un paréntesis, señora Nelly. Todo lo que usted ha mencionado está en lo cierto, es verdad. Mientras más variedad tenga tu alimentación, más nutritiva es. Si bien ahorita estamos hablando de anemia, que es específicamente alimentos ricos en hierro, tenemos que tener en Sí, sí. cuenta de que sí, mientras más variedad sea, es más rico tu nutrición, sí es cierto. Pero acá Sí, tenemos sí, que ver sí. algo en consideración. Por ejemplo, la beterraga, siguiendo los criterios que estamos viendo, no tiene mucha cantidad de contenido en hierro. Lo que pasa es que se ha confundido un poco esta parte, ¿no? Por ejemplo, Sea la, alguien mencionó la espinaca, ¿verdad? Alguien mencionó también la espinaca. sí, la espinaca, claro, la espinaca, ¿cómo se llama también hay otro que se llama el brócolis. Ya, Eh, claro, porque es verde oscuro. El punto de sí, sí, esto sí. es que se viene a continuación lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos de Ujú. que, por ejemplo, para tener una cantidad de hierro, porque hay que también saber diferenciar, tenemos hierro de origen animal y hierro de origen vegetal. El hierro de origen animal, Vegetal, también llamado hierro hemínico, es un poco más fuerte, más sólido en la absorción, pasa de cierta forma más directa. En cambio, el hierro de origen claro. vegetal, su absorción suele ser más lenta y tiene tantos procesos que los puedes cortar en algún momento. Y acá viene el punto, el hierro de origen vegetal, ¿sí? Tú tienes que consumir un montón de espinaca para poder Sí. recién tener en cuenta de que, tienes un buen aporte de hierro. Mi Ahora, mamá no creo también que acá siempre, nadie... disculpe, Sí, dígame, señora Nelly. ¿Se fue? Señora Nelly, active su micrófono, creo que se ha muteado, señora Nelly. A ver, mientras que la señora Nelly se sigue activando su micrófono. Señora Nelly, si me puede escuchar, por favor, active su micrófono porque se ha muteado. Mientras tanto, les estaba comentando. El hierro de origen vegetal suele ser un poco más débil en ese caso. Entonces, a no ser que nosotros consumamos de repente 2 kilos de espinaca o 1 kilo por persona, puedo decir, hay un buen aporte de hierro. ¿Sí? Entonces, muchas veces, cuando de repente tenemos una hemoglobina que está en esos niveles de que puede ser anemia, puede ser que no, entonces ahí nosotros preferimos enfocarnos en qué, en los alimentos ricos en hierros naturalmente, o sea, que te van a aportar sí o sí un porcentaje de hierro, como son de origen animal y aquellos que sean rojos oscuros. En el caso, por ejemplo, de lo que tenemos los alimentos como el brócoli y la espinaca, pues hay que lograr que el niño o la persona consuma una muy buena cantidad y que casi siempre no es así. No somos de consumir muchos vegetales, también hay que tener en cuenta eso. Recién se está tratando de incorporar y poco a poco lo estamos consumiendo, ¿sí? Entonces nos enfocamos en esta parte.
¿Ya? Ahora, muchas personas mencionaron las lentejas. Es verdad, hay alimentos ricos en hierro de origen vegetal, como son las lentejas. Pero estos de acá, las lentejas, tienen que tener como aliados, ¿sí? De cierta forma, algo que les ayude a su absorción, porque es más complicada, es más compleja que la lenteja se absorba, que la menestra se absorba, para que de cierta forma la persona tengamos en cuenta que está consumiendo hierro o está absorbiendo hierro. Entonces, ¿cuáles son los principales que nos van a ayudar en eso? Está la vitamina C y la vitamina A. ¿Dónde encontramos la vitamina C? En los cítricos de preferencia, y si de repente a alguien no le gusta un cítrico, de repente no desean consumir algún cítrico, también está en la papaya. Y en la vitamina A, que son las verduras rojas y naranjas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos lo que vendría a ser los alimentos que se pueden absorber, que sean ricos en hierro. Recuerden eso siempre. Los alimentos ricos en hierro de origen animal, su absorción es más directa, eso sí, al toque. Pero los de origen vegetal suelen tener tantos procesos que es más delicada. Tenemos que tener más precaución. Por ejemplo, si tenemos una persona, un niño que tenga anemia y yo le estoy dando su lentejita, tengo que asegurarme que no haya ningún tipo de inhibidor para que ese hierro trate de pasar. Porque si hay algún tipo de inhibición, pues el hierro no se va a absorber. Y si bien con la alimentación, cuando una persona tiene anemia, no es que con la netamente alimentación vamos a lograr que esa hemoglobina suba, le vamos a apoyar un montón y vamos a reforzar a que en un futuro no vuelva a caer en la anemia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado. La señora Nelly no volvió a prender su micrófono, ¿no? Si vuelve a prender su micrófono, encantada para seguir conversando sobre ese tema porque es importante. Y voy a destacar dos cosas que mencionó ella, ¿sí? Ahorita estamos hablando sobre lo que es anemia, pero en general toda la alimentación depende de la diversidad. Mientras más diversa sea tu alimentación, genial. Muchas veces he visto muchos casos de personas, en especial niños que tienen anemia y todos los días le dan sangrecita. El niño se va a hostigar, el niño cuando está recién aprendiendo a comer, hay que tratar de ser un poquito más creativos y variarlo un montón, porque si te damos todos los días sangrecita, se va a hostigar, no va a querer consumirlo, entonces hay que variar un poco, sangrecita, pescado, lentejita de repente, y así vamos yendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que también inculquemos ese buen hábito de la alimentación en el pequeño. Muy bien, entonces, me pasé. Vamos a hablar sobre las buenas combinaciones. Por ejemplo, una menestra, también algo que nos ayuda a que el hierro de la menestra se absorba, es que hay un alimento netamente rico en hierro de origen animal. Por ejemplo, una lentejita con un pedazo de bistec hace que el bistec de cierta forma jale ese hierro, ¿sí? Y logre hacer una absorción un poco más directa. También la menestra con algún cítrico, como puede ser una limonada, o con de repente alguna ensalada que tenga alimentos de color rojo o naranja. También hacen de que se absorban un poco más el hierro de forma más directa y que no pasen todos esos procesos. Sí, entonces ahí tenemos buenas combinaciones que uno puede realizar. Ahora, referente a malas combinaciones, la menestra, por ejemplo, con las infusiones o bebidas de tiempo, que son antiguamente llamadas, suele tener un choque, ¿sí? A ver, acá Shirley menciona con una ensalada mixta. Excelente, claro. Por ejemplo acá, ¿no? Mi menestra y una ensalada variada de diferentes colores. Perfecto. En especial dándole hincapié en qué color. Verde oscuro, naranja o rojo. Queda genial, no hay ningún problema. Sí, muy bien. Ahora, las menestras y las aguas de tiempo hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Porque estas infusiones tienen compuestos que hacen pelea al hierro, ¿sí? Y más que recuerden, el hierro de la menestra es un poco más débil, entonces ahí hay una pelea, ¿sí? Que ocurre. Entonces no vamos a lograr que absorben totalmente. Y luego también está la menestra que se acompaña con ya sea un café o una gaseosa. Usualmente también hay que tener en cuenta el consumo de gaseosas que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, estas cositas, bastante precaución, ¿ya? Por ejemplo, si yo consumo mi menestra, tengo que al menos esperar unas 2 horas para que pase, se absorba, unas 3 por ahí, de repente puedo tomar mi agua de tiempo, ¿sí? Una infusión que alguien de repente le desee dar o desee tomar. Pero
siempre hay que tener en cuenta que es preferible la menestra, ya sea con un cítrico o con verduras rojas y naranjas, ¿ok? Muy bien. Quiero saber si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta, de repente, algo que no quedó claro. No sé si la señora Nelly volvió a prender su micrófono. No sé si todo está bien, alguna consulta. Si no, para continuar al siguiente tema. ¿Rosa? Señorita, una consulta. Dígame, Rosa. Tengo sabercito enlatado. Sí, ¿este lo puedo dar a mis niños? No veo que enlatado. No he visto, Rosa. No, el sabercito en colegio me dan enlatadito. Es sangre. ¿Zarcito Sangre, o sangrecita? Ah, sangrecita enlatada. Sí, ¿Sangre de qué? sangre. ¿De res o de pollo? res. De res. Sí. Ya. Uy, sería interesante si es que le puedes dar una foto a Gloria y que Gloria nos las envíe para analizarlo. No he visto yo las sangrecitas enlatadas. ¿Dice alguna marca? ¿La puedes poner ahí? ¿La tienes ahí para que la pongas en tu cámara? O sea, te veo a ti. Ya, ahorita la pongo. A ver. Ahí está, mientras que va buscando a la señora Leonor, a ver. No, diré la señora Rosa, Leonor, dígame. Señorita, la señora creo que se está confundiendo con en las latitas que dan en los colegios, por ejemplo, es el bofe, no es sangrecita, es bofe, creo que ella se está confundiendo con eso. Ah, pero acá en bofe también. Sangrecita también dan. También sangrecita. Sí, también dan. Yo una vez preparé con cebollita, sí, Es sangrecita de pollo. Dile que es sangrecita de pollo. Sí. Ah, ya, qué bueno, qué buena iniciativa. Sería bueno verlo, porque muchos de estos productos hay que ver también cuánto duran, ¿no? Sí, justo el tema que vamos a ver a continuación es un poquito referente a eso, de sangrecita de pollo. Ahí. El tema que vamos a ver a continuación es sobre algunos productos industriales, ¿no? Tengan en cuenta. No escucháis mi voz. Dígame. No, ya te saliste, ya. Diana, no, si te escucha. Ahí está Nelly. Sí, la escucho, señora Nelly. Señorita, también el vaso, el caldo de vaso así al vapor también. Es también bueno para... Sí. ¿Me dijo caldo de vaso? Sí, puede ser caldito de vaso, sí, dice, y también como un sudadito. ¿Para qué edad? ¿Para qué edad le da Para el caldo de vaso? Para niños a partir de 2 años, de 1 año pueden tomar cuando tienen anemia, de 1 año, 2 años. Porque mi mamá si es caldito, de preferencia que sea siempre en las comidas de los niños menores de 3 años, tienen que ser densas, ¿ya? Entonces, si de repente estamos tomando calditos, que sea bien denso, que no sea casi nada de agua, ¿ya? Bien densa la comida de los niños. Con sí, arrocito, ajá. Eso sí, con arrocito con bastante zapallito se echa. Y zapallo también dice que es bueno también para anemia, zapallo. Claro, ayuda, es amarillo, logra ayudar a que se absorba de cierta forma el hierro, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, ese caldito de vaso que sea más que nada bien denso, ¿sí? Siempre recuerden, menores de 5 años, espesitos, exacto, tiene que ser espeso. Por ejemplo, el zapallo, una crema de zapallo o mazamorrita de zapallo también se hace. Claro, pero el zapallo solamente no te aporta mucha cantidad de hierro como de repente. Siempre hay que tener en cuenta esto. Cada persona, por eso que es importante también acudir a un nutricionista, porque cada persona tiene un objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, mi niño está bien, no tiene ningún tipo, de repente su hemoglobina está muy bien, no pasa nada, puedo darle eso, no hay ningún problema, le estoy ayudando a consumir más verdura. Pero si mi niña está presente con lo que tiene ser anemia, tengo que primar alimentos que en poca cantidad me den buen aporte de hierro, porque también los niños no podemos darle un montón de alimentos, ellos recién están empezando a comer. Entonces yo primo aquellos alimentos que sean pocos, pero que tengan buena concentración de hierro.
¿no? Entonces, Claro. pero por ejemplo, en el caso de ella, esa cremita de verduras es espectacular porque a los niños no les gusta muchas veces comer las verduras, pero ahí los están consumiendo. Entonces, ahí tenemos un bonus. Muy bien, señora Nelly. Bueno, no la estaba escuchando. A ver, señora Rosa, ¿le llegó a encontrarlo? Señorita. Sí, dígame, Eleonor. Dígame. Sí, señorita, ahorita yo tengo mi nieta que tiene 15 años y la han detectado que tiene anemia porque es bien eticosa para comer. También para ella es bueno la sangre de pollo o también como puede ser la Sí, sangre de res, no sé. sí. Mire, a ver, acá hay dos puntos importantes en su caso, señora Eleonor. La alimentación en adolescentes es un poco especial. ¿Por qué? Porque están pasando por todo este proceso de la adolescencia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que sí es importante que consuma sus alimentos ricos en hierro, pero si tiene anemia ya debe estar llevando un tratamiento. Entonces es tratamiento y que consuma los alimentos ricos en hierro para que apoye ese tratamiento, ¿ya? Ahora, muchas veces en los adolescentes cambian sus hábitos de alimentación porque se influyen no solamente de la familia, sino del entorno. No sé si ahorita de repente, bueno, no hay colegios ahora, pero de repente si es que ve a alguna compañera, alguien, va a estar todo eso copiando. Entonces, hay preparaciones que pueden hacer que son un poco más apetecibles, ¿no? Está el mousse de sangrecita, está pequeños de sangrecita, arroz chaufa, de sangrecita, todas las preparaciones de sangrecita, porque la sangrecita se suele siempre, se puede ir para dulce y para salado. En cambio, por ejemplo, el higadito es bien difícil de mandarlo para dulce, se mantiene más que nada en salado, ¿no? Entonces, ¿eso le va a ayudar? Sí. ¿Le va a apoyar? Sí. Pero tiene que ir en combinación con su tratamiento. ¿Ya? Mujeres en edad fértil, como por ejemplo es de 15 años para adelante, es importante porque suelen sufrir bastante también lo que es anemia, en especial más las mujeres que los hombres. Pero no quiere decir que los hombres no van a sufrir anemia, también ellos tienen. ¿Ya? Entonces, bastante ojo en eso, señora Eleonor. Tiene que seguir su tratamiento y comer sus alimentos ricos en hierro. ¿Ya? Señorita, en el colegio de mi niño también dan sangrecita de res en conserva. Ya, está muy bien. Vamos a hacer una cosa, sí, ahorita vamos a ver. Señora Ruth, hace ratito está levantando su mano, ¿desea decir algo? Ay, señora Ruth, la veo. Señorita, sí, dígame. yo fui operada y me recomendaron el extracto de beterraga con pimiento. Y eso lo tomé casi por 15 días con jugo de naranja y me hizo bien para la anemia. ¿Cómo? ¿El extracto de beterraga con qué? Con pimiento. ¿Con pimiento? Pimiento, sí. Y eso me lo tomaba en la mañana y mi vaso de eso y mi vaso de jugo de naranja, porque sí tiene un sabor especial. Ya, me hizo muy bien. Pero me recomendó un doctor porque tuve anemia después de la operación. Señorita, la alfalfa también, la alfalfa con naranja, con zanahoria también es bueno, la alfalfa, el extracto. Claro, a ver, acá sí. Sí, ya. Vamos a ir un poquito avanzando más rápido, sí, pero voy a comentar para hacer así en grosso modo, es que tenemos que tener en cuenta que la alfalfa solamente pasa igual que la espinaca. Tendría que comer un montón de alfalfa para poder recién tener un buen aporte de hierro. No se confíen mucho porque también hay que tener en cuenta la edad que tenemos. Nosotros ya de cierta forma tenemos una cantidad de hemoglobina y todo eso que es muy diferente cuando son pequeños y se están formando, ¿sí? De repente lo que nos funciona a nosotros no necesariamente va a funcionar a otras personas y mucho menos a pequeñitos, ¿ya? Entonces ahí tener bastante cuidado, igual con la alfalfa, como viene a ser la espinaca. Vamos a avanzar rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, señoras. Sí, vamos a ver. Y quiero ver esa parte de acá. Y cosa que un poquito comentamos lo que me estaban mencionando de la sangrecita enlatada. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que hay productos que tienen estos octógonos, que estoy seguro que ustedes lo han visto. En cualquier producto lo han tenido que ver, ya sea alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio o que contienen grasas trans. Estos octógonos fueron creados. Me he salido. A ver, aló. A ver, si por favor me ayudan un poquito a mutear. Listo. Entonces, en esta parte de acá, ya tenemos que tener en cuenta porque esos son octógonos que se han creado para que ustedes como consumidores se den cuenta de que si este producto me conviene o no. Una lectura rápida, ¿ya? Para eso, primero hay que destacar que nosotros tenemos lo que son alimentos naturales,
alimentos que nosotros podemos comer y sabemos qué es lo que estamos comiendo. Yo como carne, veo la carne, como carne, es carne. Como papa, veo la papa, es papa. Así netamente sé lo que estoy comiendo yo. ¿Está bien? Pero tenemos algunos alimentos que son procesados. ¿Qué quiere decir eso? Que pasan por un proceso físico más que nada. ¿Sí? De repente los enlatados, ¿sí? De repente hacemos un proceso de que le quitamos, le extraemos algo, los pasamos de repente en aceite, etcétera. Son procesos que no alteran mucho el alimento como tal. Se siguen aún manteniendo sus propiedades y no tienen aditivos. Pero tenemos alimentos ultraprocesados que ya tienen aditivos, que su finalidad, más que aportar algún nutriente, su finalidad es que este alimento perdure, porque a las empresas les conviene que el alimento perdure, o que tengan un sabor atrayente para que ustedes, los consumidores, nosotros, lo sigamos consumiendo y consumiendo más y más. Los ultraprocesados tienen un montón de aditivos, ¿sí? Que su finalidad, más que nada, es que los consumidores sigan adquiriendo sus productos una y otra vez. Por eso se han creado esos octógonos para nosotros dar como un aviso. Tengan en cuenta que ese producto tiene esto de acá. Alto en grasas saturadas. ¿En qué cosa nos puede afectar? Nos puede afectar en problemas cardíacos, por ejemplo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que si nosotros consumimos demasiados productos con alto en grasas saturadas, nos puede afectar el corazón, el sistema, las venas, las arterias, etc. Luego tenemos alto en azúcar, que últimamente muchas personas están consumiendo productos altos en azúcar y no los sabemos identificar. Nos puede hacer que tengamos un exceso de grasa corporal, ¿sí? Que de repente estemos desarrollando demasiada grasa corporal y que nos puede afectar también al corazón. ¿Qué cosa más? Es propenso a tener diabetes. ¿Sí? Y acá, ojo, una persona que tenga un exceso de grasa corporal no siempre tiene diabetes. Puede haber personas que físicamente se ven no con un exceso marcado, pero sí pueden ser que sean propensos a tener diabetes. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, porque la diabetes no solamente es una enfermedad que tenemos que estar tomando pastillas y todo eso. Nos puede complicarse y puede llegar a lo que vendría a ser un pie diabético, lo cual en un futuro, si es que no se cuida adecuadamente, se llega a la amputación del pie. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta esto. Alto en sodio. Los enlatados en especial son altos en sodios, ¿no? Si tenemos esa sangrecita, lo primero que yo tengo que hacer, y es lo que va a hacer ahorita la señora Rosa ya allá en su casita y nos va a dar el análisis luego, ¿sí? Es ver cuánto de sodio tiene. ¿Tiene alguno de esos octógonos? Siempre que ustedes vean un producto industrial, verifique si es que tiene un octógono, ¿ya? Alto en sodio, en general, ¿qué cosa nos dice? De que nos puede tener problemas con los riñones, con la presión, las personas que les zumban los oídos, las personas que tienen de repente unos calores que no explican, pueden estar teniendo problemas con la presión. Bastante ojo con esto. Y el último octógono, ni siquiera menciona que sea alto, simplemente menciona que contienen grasas trans. Nuestro cuerpo requiere grasas, es cierto, pero estas grasas trans no son reconocidas por el cuerpo como grasas, ¿sí? Entonces, sinceramente, el cuerpo las ve y las almacena y las almacena. Y luego, cuando esté pasando la sangre por tus arterias, lo que hace es que se taponean, ¿sí? Y hace que no pase la sangre, se queda ahí estancaditas. Entonces, bastante ojo con esta parte. Entonces, principalmente hay que preferir, ¿qué cosa? Alimentos naturales, como vemos a continuación. Una sopa en vez de repente de una ginomé, que es lo más rápido que se puede hacer, un caldo de pollo, etc. Una naranja entera en vez de algún jugo ya procesado, ¿sí? Las carnes, los huevos, en vez de repente de embutidos. Los embutidos no son proteínas, los embutidos son productos ultraprocesados. Pasan por varios procesos. ¿Ya? Bastante cuidado con esta parte de acá. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que debería hacer la señora Rosa con el producto que me está queriendo mostrar. Primero yo tengo que identificar dónde están sus ingredientes. Cualquier producto que ustedes tengan, siempre denle la vuelta y vean dónde están estos ingredientes. Mientras más ingredientes tengan, menos saludable es. Entonces la señora Rosa, cuando vea su latita de
sangre de pollo, le da la vuelta y ahí va a ver, ah, solo contiene grasa, solo contiene sangre, diré. De repente contiene algo más para que lo almacene, de repente no. Eso luego ya nos va a comentar. Y que los primeros ingredientes son los que tienen en mayor cantidad. Por ejemplo, esto es un chocolate muy conocido. ¿Sí? Su primer ingrediente es harina de trigo fortificada, que tiene todo esto de acá. Pero su segundo ingrediente es azúcar. Tiene bastante cantidad de azúcar. Entonces este chocolate prácticamente, si yo me cuido de repente a mi café, a mi infusión, no le echo azúcar, pues comiéndome este chocolate ya me estoy comiendo un montón de azúcar. Entonces vemos que no hay una relación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser la parte de, ¿señora Rosa? Se pongo. Muy bien, vamos a pasar ahora a continuación a la parte de lo que vendría a ser botiquín de COVID, ¿sí? Para eso voy a invitar a mi compañera Vanessa, quien les va a comentar sobre esto, y ya al final vamos a ver algunas preguntas, y quédense por favor al final porque tenemos que tomar nuestra fotito final de todo este pack de capacitaciones que hemos tenido. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la asistencia tan puntual el día de hoy. Queríamos cerrar este ciclo de capacitaciones en alimentación y nutrición hablando sobre el COVID definitivamente porque no podemos dejar de pasar este tema tan importante durante la pandemia y esperemos que no lleguemos a una tercera ola, pero por si acaso hay que tomar todas las medidas de cuidado del caso, ¿no? Rápidamente vamos a hablar sobre algunas recomendaciones. Siguiente, por favor. El botiquín COVID. Cuando empezó todo el tema de la pandemia, salieron algunos instrumentos, instrumentos médicos básicamente que nosotros no conocíamos o que la gran mayoría de la población no conocía, pero que son importantes para poder mantener a las personas que están con COVID en un buen estado y poder controlar sus signos vitales y también para poder medir si es que una persona ha tenido contacto con alguien que tenía COVID, ver si es que tiene o no la enfermedad también. Dentro de este botiquín que ustedes pueden ver ahorita en la pantalla, hay dos que son de uso variable. Por ejemplo, los guantes solamente los utilizaría si es que yo tengo a una persona con COVID en mi casa, aislado, y le tengo que llevar los alimentos, tengo que asear el cuarto donde está, o tengo que ayudarle con higiene personal, ¿no? Solamente se utilizaría para esos casos. De ahí, para el resto de los días, es suficiente con lavarse las manos, desinfectarse bien con alcohol, de 70 grados, por cierto, y seguir con el protocolo de siempre. En el caso del otro instrumento que está señalado ahí, que es el termómetro láser, ese termómetro tiene la característica de que no puede tocar a la persona, entonces no hay contacto entre la persona y el termómetro, a diferencia del otro delgadito, el que venden en las farmacias, el chiquito. Este termómetro es un poco caro, entonces si no se cuenta con este termómetro, se podría contar con el otro, con el de siempre, pero que este se convertiría en un termómetro de uso personal, ¿no? O sea, la persona que está con riesgo o que tiene sospecha de tener COVID o ya tiene COVID, tendría que tener su termómetro personal para poder hacer un buen control de la temperatura y si es que tiene fiebre o no, ¿no? Y ver cómo va evolucionando. Los otros instrumentos ya los conocen ustedes, que son el alcohol en gel, el alcohol en general, la mascarilla, la careta y el pulsioxímetro. Vamos a hacer hincapié en estos tres últimos porque el uso tiene que ser adecuado o de lo contrario no nos protegería, ¿sí? Siguiente. Muy bien. Entonces, este es un pequeño recordatorio de las dos primeras sesiones. ¿Por qué es importante desinfectar las superficies? Porque es la única forma en la que ya, hablando propiamente de COVID, en la que yo voy a asegurar de que no se siga esparciendo el virus en el caso de que ya tenga una persona con COVID, ¿no? Entonces, en primer lugar, como siempre, limpiar. Y limpiar nos referimos a barrer, pasar un trapo, quitar el polvo, la suciedad. Y en segundo lugar, desinfectar. ¿Y cómo desinfectamos? Con alcohol al 70%, ¿no? Y con lejía o cloro. Es importante que no utilicemos otro tipo de desinfectante natural, vinagre o cualquier de otro tipo, porque no ha demostrado ser eficiente para eliminar el COVID, ¿no? Entonces, como estamos viendo justamente este tema, es importante solamente esos dos puntos. Siguiente.
Recordemos también que tenemos el método del alcohol en gel. El alcohol en gel solamente se debe utilizar cuando yo no tengo acceso a agua y a jabón, es decir, cuando por algún motivo yo no puedo lavarme las manos, porque recordemos que el jabón es muy eficiente para evitar el COVID. Tenemos que lavarnos las manos, sacar espuma del jabón, es la espuma, y el frote lo que hace que sea eficiente. No solamente es una remojadita y ahí está, sino que tengo que demorarme un tiempo importante, que son 20 segundos de manera tradicional, hasta 40 segundos si es que yo ya tengo un paciente con COVID, para que pueda lavarme las manos y que mis manos estén limpias, ¿no? Y también el uso de la doble mascarilla. Entonces, ahorita vamos a hacer una revisión rápida sobre el uso de la doble mascarilla, porque al menos en gran parte de la población no la usa de manera adecuada, entonces siempre es bueno reforzar estos puntos. Siguiente. Muy bien, ¿cómo utilizar adecuadamente la mascarilla? No es necesario ponerse unas cosas grandotas que parezca que estamos con el casco de Darth Vader. No, solamente es cuestión de utilizar la mascarilla de una manera adecuada, y hay unos tips bastante básicos para poder hacerlo. Siguiente. Entonces, antes de ponerme la mascarilla, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Me lavo las manos. Cojo una mascarilla que, si es de estas de acá, que son las quirúrgicas, tienen que ser mascarillas nuevas. Entonces, la cojo siempre de las asas y me la coloco en el rostro. Esta mascarilla, por ejemplo, en la parte de afuera es azul y la parte de adentro es blanca. Yo tengo que ver siempre que la parte azul vaya para afuera y que los pliegues vayan hacia abajo, ¿sí? Para que no se quede ahí. Luego lo coloco en el rostro, y en la parte de arriba, la que va junto a la nariz, voy a encontrar como un fierrito. Entonces tengo que ajustarla bien a mi rostro para evitar que salga los vapores o las gotículas hacia afuera, y de esa manera voy a también evitar que entre, ¿no? Entonces me demoro el tiempo necesario para poder colocarme bien las mascarillas, pero que estén bien listas. Y de esa manera no va a haber un problema. Ahora, las personas que utilizamos lentes, no sé si alguno de ustedes también utilice lentes, pero en ese caso nosotros vemos de que a veces se nos empañan. Si se empañan sus lentes, significa que no está bien colocada la mascarilla. Es un error bastante común. Entonces tengo que ajustarla bien cuando estoy en mi casa antes de salir. Ya no debería de volver a tocarme la mascarilla cuando estoy afuera. Entonces tengo que tratar de que cuando yo esté hablando, esta no se me resbale, no se caiga, ajustarla de la mejor manera. Las mascarillas de este tipo, que son las quirúrgicas, no se lavan. Se utilizan una vez o máximo 2 veces, si es que voy a estar todo el día afuera, pero nada más, porque su uso es bastante corto. En cambio, las mascarillas de tela, estas por ejemplo, del color que ustedes tengan, sí se pueden lavar, se lavan y se desinfectan. Cuando yo voy a terminar de utilizar la mascarilla, también me lavo las manos, me quito solamente cojo las ligas, me quito las mascarillas, le unto alcohol, por ejemplo, digamos que este es mi frasquito de alcohol de 70, le unto alcohol y corto las asas para que no se pueda volver a utilizar. Cuando yo le agrego alcohol a la mascarilla quirúrgica, ya la estoy debilitando. Solamente le estoy agregando alcohol para poder eliminarla, pero no la puedo guardar y echarle alcohol, porque si no se va a malograr todo el repliegue que tiene acá, que es justamente para hacer que las gotículas se resbalen. Entonces, es importante utilizar adecuadamente estas mascarillas. Siguiente. Algunos errores que hemos visto también y que hay que tratar de evitarlos. Las mascarillas son las de 3 tipos, la KN, la de tela y la quirúrgica. Debemos evitar utilizar pañuelos, chompas, polos a medidas de mascarillas, porque no nos están protegiendo, ¿no? Tenemos que evitar tocarnos la cara cuando estamos en la calle, por eso es que es importante ajustarse bien la mascarilla cuando estamos en la casa, de tal manera que no la esté tocando. Hay que evitar bajarse la mascarilla también cuando estemos hablando. Es decir, si una persona no me escucha, voy a tener que subir mi volumen de voz, pero no debo yo de bajar la mascarilla. También hay que tratar de ver de que la mascarilla tiene que cubrir desde los ojos hasta el mentón. Si hay una mascarilla, vienen de todos los tamaños, porque todos tenemos rostros diferentes. Algunos tenemos la nariz más aguileña, algunas personas tienen la nariz más refinada, otras más gruesita, ¿no? Entonces tengo que buscar una mascarilla que se ajuste bien a mi rostro, ¿no? No una que me quede demasiado grande o una que sea hasta aquí nada más, que he visto a veces que venían muy chiquititas, ¿no? Y una vez listas, se tienen que limpiar, se corta y se puede desechar. Siguiente.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que lo importante en la mascarilla? Primero que esta va a evitar que las gotículas, es decir, las gotitas de saliva, pasen hacia mi rostro, porque el COVID se puede contagiar por la saliva, ¿no? Por las gotitas. Entonces, lo primero que se busca es que las mascarillas, cualquiera de estas tres, eviten que pasen esas gotículas. Eso se llama filtración. El segundo punto importante es la adherencia, es decir, que se ajuste bien a mi rostro. La mayoría de mascarillas, por ejemplo, estas de acá, tienen un fierrito y yo debo de aplastarla bien y ubicarla bien a mi rostro para que no se caiga, no se suelte, ¿no? Y que esté bien cubierta toda la parte que yo quiero cubrir. Y la tercera es la cobertura. Quiere decir que va desde la punta de acá de la nariz hasta la punta del mentón. Tiene que cubrir toda esta zona, ¿sí? Para que pueda realmente cubrir. Es verdad que también hay un peligro con los ojos y es por eso que también las personas que tenemos lentes tendríamos que conseguir caretas. Hay dos tipos de caretas. Una que es como esta de acá, no sé si se puede ver, que es como que unos lentes, ¿no? A mí no me funciona mucho porque, bueno, yo utilizo lentes. Hay otras que son de las que se ponen como una vincha. Lo importante de estas caretas, y es un error que he visto bastante, tienen un plastiquito que nadie lo retira. Ese plastiquito se tiene que retirar para que yo pueda ver bien y sea transparente. Si yo no lo retiro, voy a tener la mala costumbre de andarme quitando la careta para poder ver cualquier cosa o levantarme la careta para poder observar lo que yo se supone que podría ver. Entonces, es por eso importante que le quiten el plastiquito protector y cuando lleguen a casa lo laven con un suave para no rayarlo y le pueden esparcir un poco de alcohol también en la parte de adentro y en la parte de afuera para mantenerlo limpio. Siguiente. Cabe resaltar que las mascarillas son de uso personal. Si yo tengo mi mascarilla de tela, es solamente mía. Es como si estuviera hablando de mi cepillo de dientes, ¿no? Yo no puedo compartir mi mascarilla con otras personas. No es adecuado compartirlo. Es un tema ya de salud y higiene. Es de uso personal. Entonces, ahora tenemos que utilizar doble mascarilla. ¿Pero qué significa esto? Primero, la quirúrgica y encima de la quirúrgica, la de tela, ¿no? Entonces, esta es la forma de utilizarla, no al revés. Cuando me la pongo, la tengo que colocar bien. Y otro punto importante es que a veces cuando utilizamos doble mascarilla y tenemos lentes encima o simplemente vemos que esta nos jala tanto, algunas personas le ponen un gancho atrás, ¿no? Para evitar que jale tanto las orejas, pero también se ha demostrado que esos ganchitos, que puede ser una liga cualquiera o puede ser una de estas ganchos que venden en cualquier lugar, pero puede ser una liga, o sea, lo que ustedes consigan para ponerlo atrás, mejora el agarre y el ajuste. Entonces, es mucho mejor utilizar dos más. Si yo no puedo conseguir esta de acá, que a veces está un sol aproximadamente, pero que la tendría que utilizar a cada rato, me pongo doble mascarilla de tela, ¿sí? Pero hay que tratar de utilizarla adecuadamente. Y si voy a ir a lugares más grandes o lugares donde la normativa me dice que tengo que utilizar doble mascarilla, mascareta, o pueden ser lugares que están muy concurridos, entonces me pongo las dobles mascarillas con el gancho y la careta y no las vuelvo a tocar para nada, ¿no? Es por eso que es importante que no comamos fuera. Es normal, es muy común ahora ver por la calle personas que se bajan la mascarilla para tomar agua, para comer una galleta. Hay que evitar comer en la calle justamente por el riesgo de bajarme y tocarme la mascarilla. También tenemos la mascarilla KN, que es como esta de acá. Esta la he cortado porque es una que utilizo siempre para las presentaciones. Esta también tiene una muy buena protección. Esta en realidad no necesitaría una doble mascarilla porque esta sola cubre bastante. El problema es que esta es demasiado cara, ¿no? Está como 17, 19 soles por careta. Y si yo lo utilizo todos los días, no me va a llegar ni siquiera a durar 5 días. Entonces, el problema de estas es el costo, ¿no? Estas las guardamos para el personal de salud del hospital, porque ellos sí o sí están en contacto con pacientes con COVID, ¿no? Entonces, algunas Acá estoy, ¿dónde me buscaste para que salga la...? No, pero ya sabe tu nombre, ya. Algunas personas incluso ponen esto y se ponen la de tela encima, pero ponerse así no cubre, no me genera ninguna mayor protección. O sea, este de acá cubre suficiente, pero si le ponen encima lo único que están haciendo es proteger la mascarilla, pero no están generando una mayor protección para la persona. Así que no vale la pena en realidad invertir en una mascarilla tan cara si yo ya podría tener dos que me pueden durar más tiempo, ¿no? Y bueno, si a esa mascarilla, como siempre, le aumento el ganchito, sería ideal. Siguiente. Hemos visto también de que hay muchas, bueno, al menos salió en una primera etapa las mascarillas con un filtro al costado
pero estas en realidad no son para COVID, en realidad no sé para qué se crearon, pero estas no son para COVID porque no evita que se traspasen las gotículas. Entonces, si ustedes la tienen o ven a alguien que la usa, es mejor recomendarlo. Por ejemplo, aquí en Panamá, ellos decidieron prohibirlas completamente, ¿no? Porque no están yendo en favor de lo que se está buscando, que es la protección ante el COVID. Siguiente. Y bueno, uno de los instrumentos más usados que es el pulsioxímetro. El pulsioxímetro es un instrumento como el que ustedes pueden ver acá, que se coloca en el dedo, ¿no? Y nos va a dar la cantidad de saturación, es decir, cuánto oxígeno tengo yo en la sangre en ese momento. Es un instrumento delicado, es de uso de enfermería, pero que ahora se ha hecho bastante común para el COVID porque nos mide la oxigenación. Entonces, hay muchas personas que a veces cuando llegan al hospital no tienen ningún síntoma, van acompañando a un familiar enfermo, pero cuando les toman la oxigenación se dan cuenta de que tiene 80 y ahí los terminan hospitalizando porque no tenían ningún síntoma salvo el que se le bajaba la oxigenación. Para poder utilizar este instrumento que sería importante, esto es un instrumento que antes era bastante caro, ahora sí lo han bajado un poco el precio, pero es importante ¿por qué? Porque es uno de los pocos instrumentos que nos va a ayudar sí o sí a controlar algunos signos vitales. Entonces, este saturómetro y el termómetro van a ser vitales para el botiquín COVID durante la pandemia y hasta que terminemos la pandemia en realidad. Entonces, ¿cómo se utiliza? Si yo tengo que tener para esto las manos cortas, las uñas cortas y las manos sin pintar, las uñas sin pintar. ¿Por qué? Porque este aparatito actúa como una luz infrarroja. Entonces, si mi uña está larga o pintada, si está larga no va a entrar el dedo. Y si está pintada no va a leer, porque es una luz infrarroja que llega hasta la vena y la arteria, y ahí mide la cantidad de oxígeno que hay en sangre en ese momento. Entonces, no necesariamente yo tengo que sentir que no puedo respirar para que mi oxigenación baje, ¿no? Entonces, es por eso que personas que aparentemente no tienen un síntoma, sí pueden presentar problema de baja de oxigenación. A eso se le llama hipoxia. Al nivel del mar, en Lima, en Ica, estas son las cantidades adecuadas, ¿no? Mi número basal o normal debe estar entre 93 y 100. ¿Cómo me mido? Entonces, yo con las manos limpias y desinfectadas, es decir, me lavo las manos y luego me echo alcohol 70, espero a que seque y recién ahí me mido. Descanso unos 5 minutos, como cuando se está midiendo uno la presión. Descanso 5 minutos, estoy tranquilo en la mañana o en la tarde y me mido la saturación, ¿no? Debería estar entre 93 y 100%, el número que me sale, ¿no? Para la altura de 0, es decir, para la costa a 0 nivel del mar. Si yo estuviera en otra ciudad como Cusco, Arequipa, Puno, esta tabla no es diferente, ¿no? Esta solamente para al nivel del mar. Entonces, me lavo y me desinfecto las manos, me mido el saturómetro, estando tranquila, sin hablar, sin comer, así tranquila, y veo cuánto mide. Cuando el número se detiene, significa que esa es mi saturación. Por ejemplo, digamos, me sale 99, entonces estoy normal. Y puedo irme midiendo una vez a la semana para hacerme un control. Si yo ya tengo COVID, debería medirme en la mañana y en la tarde, porque puede que tenga un COVID leve, pero la saturación podría variar. Y cuando ya llegue a niveles más críticos como de 85 o menos de 80, definitivamente es un signo de alarma muy importante y ahí sí tendría que contactarme con mi centro de salud o llamar al 113 o llamar al 107 para que ellos me den el apoyo en salud que necesito. Luego de haberme medido, yo lo guardo el aparatito y me lavo las manos. Es un error bastante común decir que se tiene que desinfectar el aparatito, pero este es un aparato muy sensible y si yo le voy a estar pasando alcohol al aparato, se me va a malograr. Entonces lo que yo tengo que hacer es desinfectar la mano de la persona que se va a medir, no desinfectar el aparato, porque se va a malograr de tanto alcohol, porque mide, es muy sensible. Y por último, ir anotando con fecha y hora aproximadamente cuánto es mi saturación. Por ejemplo, si yo sufro de asma, mi saturación no va a ser de 100, de repente va a ser de 93, 92, pero esa es mi saturación basal, o sea, es lo básico para mí. Es importante que yo sepa cuánto es mi presión en general, y mi presión arterial y cuánto es mi saturación de manera normal.
¿sí? Esos son datos que a mí me van a servir para el día a día y ver cómo varían estos con la enfermedad, ¿sí? Por eso es que es importante tomar estas medidas. Siguiente. Y bueno, hemos tenido un porcentaje importante de población que se ha vacunado, pero al mismo tiempo se ha enfermado. ¿Por qué? Porque la vacuna no evita que te enfermes, independientemente del tipo de vacuna que sea. La vacuna lo que hace es reforzar tu sistema inmunológico de alguna manera, es para que reconozca el virus, y si te llegas a contagiar de COVID, no termines en un caso grave, es decir, no termines hospitalizado o no termines en UCI. Pero si te llegaras a contagiar es muy probable, por eso es que hemos visto muchas noticias de muchas personas que han estado vacunados y aún así se han contagiado, ¿no? Va a depender mucho de cada persona, ¿sí? Pero así yo ya haya tenido la enfermedad de COVID o ya me haya vacunado, tengo que seguir manteniendo las medidas de prevención, es decir, distanciamiento social, usar la mascarilla, el lavado de manos, usar la careta y usar alcohol de 70 grados. Es importante que si yo tengo COVID en este momento, lo comunique con las personas que han estado a mi alrededor, ¿no? Digamos que salí un día y estuve conversando con varias personas y 3 o 4 días después me dio COVID o me dieron los síntomas de COVID, entonces yo tengo que avisar a mi entorno para que se hagan la prueba y tomen en cuenta las medidas del caso, ¿no? Hasta el momento no hay ningún medicamento que haya demostrado prevenir, curar o acortar la enfermedad. No debemos de automedicarnos, es muy peligroso la automedicación. Entonces, eso se lo dejamos al profesional médico. Él es el que nos dice qué debemos tomar de acuerdo a los síntomas y consideraciones de cada caso. No hay ninguna vitamina, suplemento que ayude a prevenir la enfermedad. Ayuda a mejorar nuestro estado de salud. Por lo tanto, podríamos tener una mejor respuesta ante una enfermedad, pero no significa que nos va a evitar que nos dé la enfermedad. Y que al contrario, si yo me empiezo a tomar suplementos a lo loco o simplemente empiezo a tomar medicamentos porque lo leí en algún lugar, puede que me dé un efecto contrario al que yo esté buscando. Y eso es muy peligroso. Por eso es importante consultarlo con las personas o los profesionales adecuados. Siguiente. Y bueno, con esto queríamos nosotros terminar la charla el día de hoy. Recuerden, cuídense siempre, aún no estamos fuera de una posible tercera ola. Recordemos siempre las medidas, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Yo, aún vacunada, puedo llevar conmigo el virus a las personas que no se han vacunado en mi casa. Aún nosotros no estamos vacunadas tampoco, pero aún así es importante tomar las medidas. Así me he llevado COVID, así esté vacunada, las medidas van a seguir hasta que la mayoría de la población esté ok y nos digan que nos podemos retirar la mascarilla.